Dios nos bendiga en este hermoso y grandioso día. Muchas bendiciones para todos y todas que están conectados a este canal y los que luego van a estar suscritos a este canal donde estamos llevando palabra de Dios, palabra de vida. Para así entrar al contenido de este día, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Segunda Reyes, en su capítulo 4, verso 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo. Al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El Señor añada bendición a su palabra. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema: la mujer sunamita recibe 3 milagros. Quizás una mujer recibir 3 milagros de parte del Señor, no solamente 3 milagros. Una persona puede recibir de parte de nuestro Señor, sino más de ahí. Tenemos aquí al profeta Eliseo, que registra la Biblia que él pasaba todos los días cerca de la casa de una mujer sunamita, una mujer importante en la ciudad. Y aquella sunamita le propuso a su esposo que se le hiciera una habitación al profeta Eliseo para cuando él pasara se quedara en su casa. Y su esposo le dijo que sí, le hicieron la habitación al profeta y el profeta se quedaba allí cuando él iba de misión. Mira lo importante que es tener a Dios cerca de tu casa. Hay personas que no quieren saber del Señor y muchas veces no reciben las bendiciones de parte de Dios porque quieren servirle al Señor a su acomodo y a Dios no se le sirve conforme a nuestro acomodo. Es necesario tener a Dios cerca de ti, tenerlo en tu casa, para cuando tú lo necesites, el Señor te pueda servir. Y el profeta Eliseo le dice a Giezi, su criado, que la sunamita hubiese estado muy solícita con ellos, que él tenía que hacer para agradecerle a la sunamita lo que hubiese hecho por ellos. Y Giezi le dice, ella no tiene hijos y su marido ya es viejo. O sea que al parecer el esposo de la sunamita ya estaba en una edad muy avanzada que no podía procrear hijos. Pero acuérdate que para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible. No importa que tú tengas 100 años o la edad que tú tengas, si tú quieres un milagro de parte de Dios, Dios te lo puede concebir en este hermoso día. Y Eliseo le dice a Giezi, llama a la sunamita. Y Giezi la llamó y le dice, ¿qué tú quieres que hagamos por ti? Y ella le dijo que nada. Entonces el profeta le dijo, el año que viene concebirá un hijo. Y ella le dijo, no, Señor mío, no te burles de mí. Pero como para Dios no hay nada imposible, la mujer concibió y dio a luz un hijo. Ese fue el primer milagro que recibió la sunamita, que concibió un hijo cuando su esposo ya era un viejo. El segundo milagro que recibe la sunamita es la resurrección de su hijo. Porque mira cómo obra Dios. Ella no tenía hijos, Dios le da un hijo, pero luego más tarde el niño muere en sus piernas. Y eso lo encontramos en Segunda Reyes, en el mismo capítulo 4, verso 33 en adelante. Cuando el niño muere, la sunamita va donde Eliseo.
Mira que dice la Biblia que ella, cuando el niño muere, lo toma y lo lleva a la habitación que ella le hubiese hecho al profeta Eliseo. Ella no se puso a llorar, tampoco se puso a lamentarse, como muchas veces nosotros hacemos, que cuando nos pasa algo, comenzamos a lamentarnos, comenzamos a llorar y a hacer cuantas divinas cosas. Ella no se lamentó, tampoco lloró, no pronunció ninguna palabra negativa en contra del profeta, tampoco en contra de Dios, sino se dirigió a donde estaba Eliseo en el monte Carmelo. Cuando ella llega, le dice el profeta Eliseo a su criado que Dios le hubiese encubierto lo que estaba pasando en la vida de la tsunamita. Cuando ella llega donde está Eliseo, Eliseo le pregunta que si ella estaba bien, su esposo y su hijo. Y ella le dice, bien, oye, que todo estaba bien, donde el niño estaba muerto. Hay personas que se viven quejando por todo y lamentándose por todo. Si te pasa un fracaso en tu vida, en vez de quejarte y estarte lamentando, ten conformidad como tuvo esta tsunamita. Ella dijo, todo está bien, aunque tú no tengas en tu casa de comer, di que está bien, aunque esté enfermo, di que está sano, porque Jesús dijo, como creyeres, así se te hará. Oye, como creyeres, así se te hará. Y aquella tsunamita sabía que ese mismo Dios que le dio a su hijo, ese mismo Dios podía darle la vida nuevamente a través de la misma persona que Dios usó para dárselo. Por eso es que ella va donde Eliseo. Muchas veces nosotros estamos en un lugar, Dios nos bendice, nos vamos a otro lugar diferente, allí comienza a irnos mal. Y tenemos que volver al lugar primero donde Dios nos puso. Por eso es que no podemos estarnos moviendo sin el consentimiento y sin la aprobación del Todopoderoso. Y dice la Biblia que Eliseo mandó a Giezi con su báculo y le dijo que se lo ponga en el pecho al niño. Pero aquella mujer le dice a Eliseo, vive Jehová, que yo no te dejaré. Tiene que ir conmigo. Y Eliseo tuvo que ir con aquella mujer al lugar donde estaba el niño muerto. Y dice la Biblia que Eliseo entró a la habitación solo y oró a Jehová de los ejércitos. Hay personas que van a hacer un milagro y se van con el pecho y la lengua, como decimos aquí en República Dominicana, sin orar a Dios. Si a ti te llaman para echar un demonio fuera, tú no te puedes ir, sí, vámonos, sin orarle al Señor, porque hay muchas personas que han sido avergonzados por demonios, porque muchas veces están en pecado, no viven conforme a la voluntad del Señor, y ese demonio comienza a decirle todo lo que está haciendo. Entonces tiene que salir de ese lugar totalmente avergonzado. Dependiendo de lo que Dios va a hacer en tu vida, tú tienes que ponerte en contacto con el Todopoderoso. Tienes, si es posible, ayunar, hacer silicio y orar fuertemente para que tenga la aprobación de Dios. No te puede ir sin la aprobación del Todopoderoso, porque tú no sabes si tu vida espiritual anda conforme a la voluntad de Dios para tú sanar a ese enfermo, para tú sacar ese demonio de esa persona. ¿Y qué hizo Eliseo? El primer paso fue que oró a Jehová. Luego entró a la habitación y se acostó sobre el niño. Dice que puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos, su nariz sobre su nariz. Y el cuerpo del niño entró en calor, pero no revivió. El cuerpo se calentó. Y dice que Eliseo fue por segunda vez y se acostó sobre el cuerpo del niño e hizo lo mismo. Entonces luego el niño desternudó 7 veces. El número 7, el número perfecto de Dios.
cuando el niño estornudó 7 veces, ya Eliseo sabía que el niño estaba vivo. Dice que lo tomó en su brazo y se lo entregó a su madre, totalmente vivo. Entonces, el tercer milagro que recibe la tsunamita lo encontramos en 2 Reyes, en su capítulo 8. En el capítulo 8 dice que Eliseo se acerca a la tsunamita y le dice: tiene que salir de aquí porque Jehová ha llamado el hambre. Mira las bendiciones que recibió esta mujer tan solo por haberle hecho una habitación al profeta al lado de su casa y darle de comer. Jesús dijo que el que le da profeta, recompensa de profeta tiene. Hay personas que no les gustan diezmar, no les gustan ofrendar, no les gustan aportar para la obra de Dios, porque dice: eso es para el pastor y yo a pastor no le doy lo mío. Tú no se lo estás dando a ningún pastor. Si Jehová ha puesto un sentir en tu vida para que tú hagas algo para su obra, para que tú dones para alguna congregación, mire, y el enemigo te ha endurecido tu corazón en este momento, echa fuera ese demonio y dile que no, porque tú tienes que obedecer a Dios y lo que Dios te propuso dar para su obra, dáselo, porque no es al pastor que tú se lo estás dando, es a Dios que tú se lo das. Y a través de eso que Dios te pide que le dé a él, Dios te va a dar grandes bendiciones, como hizo con esta tsunamita, que Dios le dio grandes bendiciones, las cuales ella no tenía. También no estaban a su alcance tener todas esas bendiciones que Dios le hubiese prácticamente dado. Y Dios te quiere dar grandes bendiciones, pero tiene que escuchar la voz de Dios en este momento. Solamente escucha la voz de Dios. Déjate guiar a través del Espíritu Santo del Señor y tú vas a ser grandemente bendecido y también tu familia va a ser bendecido. Y dice que Jehová hubiese llamado el hambre, oye, por 7 años. ¿Tú te imaginas 7 años bajo una calamidad? Pero Jehová no permitió que aquella tsunamita pasara por esa calamidad, porque ella hubiese sido solícita al profeta de Jehová de los ejércitos. Y la tsunamita obedeció la voz del profeta y se fue de la ciudad y abandonó todo con su esposo y con su hijo. Luego, después que pasaron esos 7 años, la tsunamita regresa por lo suyo, pero ya otro tenía su tierra, ya otro tenía su casa, ya otro hubiese cosechado todo lo que su tierra producía. Pero registra la Biblia que cuando ella regresa, va donde el rey a solicitarle al rey que le entregara lo que era suyo. Pero allí en ese momento, en ese lugar, estaba alguien de parte de Jehová de los ejércitos, que era Giezi, que hubiese sido testigo del milagro que Dios hizo a través del profeta Eliseo, y le estaba contándole al rey lo que hubiese hecho Dios a través del profeta con la tsunamita. Y cuando ella llega, Giezi le dice: mira, aquí la mujer, la cual Dios se glorificó, y Jehová resucitó el hijo de esta mujer. Entonces el rey ordenó que se le devolviera todos los bienes a la tsunamita, inclusive, oye, el fruto que hubiese producido su tierra durante todo ese tiempo. O quizá fue una cantidad muy grande que produjo la tierra. Y el rey no le importó la cantidad que hubiese producido su tierra, quizá también dejó parte de su ganado en ese lugar, porque ella era una mujer muy importante, era una mujer totalmente rica en aquel lugar. Entonces,
Aquella mujer usó de los bienes que Dios le hubiese dado. Hay personas que tienen muchos bienes y el Señor trata con ellos para que quizá construyan una iglesia o le hagan una casa a alguien o den de todos esos bienes que el Señor le ha dado, endurecen su corazón. Pero no es hora de que tú endurezcas tu corazón, es hora que de lo que Dios te ha dado, tú le des al Señor Todopoderoso. Quizás tú dices, pero que Dios no come, Dios no va a usar lo que yo le estoy dando. Lo que tú le das a alguien, tú se lo das a Jehová de los ejércitos, porque nosotros somos hechos a imagen, a semejanza de Dios. Acuérdate lo que Jesús le dijo al joven rico. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y aquel joven rico se entristeció porque tenía muchos bienes. Registra la Biblia. ¿Y qué dijo Jesús? Que era más difícil que entrar un rico al reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja. Un camello es un animal bastante grande y prácticamente no va a entrar por el ojo de una aguja. Entonces, si tú quieres que Dios te siga bendiciendo, quieres que Dios sea solícito contigo, porque Dios te ha bendecido grandemente, escucha la voz del Señor, no endurezca tu corazón, porque es hora de que Dios te quiere bendecir grandemente. Oye, Dios te quiere bendecir. El 10%, que es el diezmo, porque muchas personas no saben lo que es el diezmo, es el 10% de tu ganancia bruta. Es el 10% de lo que tú te ganes en tu negocio o de tu sueldo. Y si el Señor ha tratado contigo que tú debes de dar el 10% a una iglesia o a alguien como ayuda, escucha la voz de Dios, que Dios te va a dar algo más grande que lo que Dios te ha dado. Y tú no lo estás mirando, lo que Dios ve, tú no lo ves, pero Dios ve más allá. Bendecido es el Señor de los ojos físicos, porque Dios mora en todo lugar, Dios ve todas las cosas. Hay personas que muchas veces no crecen en lo espiritual, no crecen en lo económico, porque son muy mezquinos con el Señor. Y dicen, no, eso es un hombre que yo se lo voy a dar. ¿Cómo yo le voy a darle lo mío a una persona como yo, que está robusta como yo? Lo que sucede es que Dios te está probando. Dios quiere ver tu desprendimiento, Dios quiere ver tu integridad hacia Él. Eso es lo que Dios quiere ver. Dios te está probando. Entonces, si Dios te está probando para Él bendecirte, oye, pásale la prueba a Dios, porque hay muchas personas, tanto creyentes como no creyentes, que no le pasan la prueba a Dios y nunca tienen un crecimiento, nunca reciben las bendiciones que Dios le tiene, porque prácticamente no pasan la prueba y todo el tiempo están reprobados y se queman en la prueba del Señor. Y por eso no bendicen, y muchas veces ven a otro que prospera en lo económico, otro que prospera en lo espiritual. Ya estoy hablando en el término eclesiástico. Y dirán, pero ¿por qué que yo no crezco? Y el hermano crece, el hermano recibe, el hermano es bendecido. Acércate a ese hermano que es bendecido y pregúntale qué es lo que él está haciendo. O acércate a Dios y pregúntale a Dios qué es lo que tú tienes que hacer para tú crecer en lo espiritual, para tú crecer en lo económico. Si tú pusiste un negocio, ese negocio se cayó, pregúntale al Señor qué pasó en tu negocio, qué tú tienes que hacer para que ese negocio crezca, para que tú puedas ser prosperado, porque los propósitos de Dios es que todos seamos bendecidos. Dice la Biblia en el libro de Juan, en su capítulo 21, que los discípulos fueron a pescar y pasaron la noche pescando y no encontraron nada. Y en la madrugada llega Jesús y le pregunta, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dijeron, no. Y Jesús le dijo, echad la red a la derecha
Y echaron la red a la derecha y dice que se llenó de peces. Mira, eran 7 de sus discípulos que se pasaron la noche entera dentro del mar y no pescaron nada. Pero cuando Jesús llegó a ellos, Jesús les dijo lo que ellos tenían que hacer en el área donde estaban los peces. Los peces estaban ahí al lado de ellos, cerquita de ellos. Pero ellos no pudieron pescar ni un solo pez, por más pequeño que fuese. No pudieron. Entonces, cuando Jesús llega, Jesús le dice lo que ellos tenían que hacer, donde estaban los peces. Y ahí ellos prácticamente tuvieron la bendición de parte del Señor. La bendición que tú buscas puede que esté al lado tuyo, al frente tuyo, pero tú no le estás mirando. Pero Dios le está mirando y el Señor te la quiere dar a ti. Entonces, escucha la voz del Señor. Ponte en oración si quieres orar. Si quieres tirarte de silicio, que es en el piso, es el silicio, pues acuéstate de silicio y órale al Señor, pero solo tiene que obedecer. Porque aquí lo que el Señor quiere es obediencia, que eso hace mucha falta, tanto dentro del pueblo del Señor como los que están fuera de los caminos de Dios. Porque también Dios trata con personas no creyentes. Y tú dirás, pero ¿cómo Dios va a tratar con una persona no creyente? Sí, Dios es un Dios para todos, porque dice en su palabra que Él hace que su sol salga para todos y que su lluvia caiga para todos. Hay una bendición de parte de Jehová de los ejércitos que es para todos, que es la bendición económicamente hablando. Lo espiritual no. Entonces Dios, como somos criaturas suyas, tiene la responsabilidad de darle sustento a todo ser que está sobre la faz de la tierra, incluyendo hasta los animales. Y Jesús le dijo a los discípulos que no se preocuparan qué tenían que comer, qué tenían que vestir, porque si Él le daba de comer a las aves y vestía los lirios del campo, cuanto más a ellos, le dijo el Señor, cuanto más a ti que eres un hombre y una mujer de Dios, que está buscando del Señor, que vas a buscar del Señor. Dios tiene propósito de bendecirte. Dios te está mirando. Oye, Dios te está mirando. Y ya prácticamente el Señor te inscribió en el libro de la vida. Ya prácticamente lo que Dios quería hacer contigo, ya Él lo tiene escrito. Y por eso es que te está motivando a que tú le sirvas al Señor. No solamente con tus bienes. Porque dice la Biblia en el libro de Lucas que habían unas mujeres que le servían a Jehová con sus bienes. Y dentro de esas mujeres habían esposas de superintendente, oye, de hombres importantes. Eran mujeres ricas las que le servían a Jesús con sus bienes. No eran pobres, porque el que no tiene nada que dar. Pero el que tiene sí tiene que dar. Y Jesús dijo que es mejor dar que recibir. El que da porque tiene. Y el que recibe, recibe porque no tiene. Eso yo no lo entendí al comienzo cuando yo comencé a leer la Biblia. Pero luego meditando en la palabra del Señor, entendí que es lo que el Señor quiere decir cuando dice que el que da es porque tiene. Porque si tú no tienes, tú no puedes dar nada. Prácticamente hay personas que lo que son serviciales en la sociedad. Eso es lo que Dios te ha dado, eso es lo que Dios te ha puesto a hacer servicial, ayudar a los demás. Ahí Dios está cumpliendo su propósito en ti. Si tú lo que vayas a los hospitales a ayudar a bañar a los enfermos, pues eso es el propósito que Dios quiere en ti, que se cumpla en ti. Si tú lo que vas y pides por los colmados, por los supermercados, para darle comida a tu sector donde tú vives o al que no tiene, pues tú estás haciendo la obra de Dios. Dios te va a bendecir
Oye, con eso que tú estás haciendo, no digas que tú estás haciendo poco. No, nunca podemos decir yo estoy dando poco para la obra del Señor. Con lo que Dios ponga en tu corazón, que tú dé, puede ser, quizá hablando en lo económico, 10 pesos, 5 pesos, pues con eso Dios te va a bendecir. Lo importante es obedecer la voz de Dios, hacer la obra de Dios, como hizo esta tsunamita con el profeta Eliseo. Ella tomó de sus recursos, le hizo una habitación, puso mesa, puso candelero en aquel lugar, puso silla en aquel lugar, puso una cama en aquel lugar para que el profeta se sintiera cómodo cuando él se quedara en esa habitación. Pero no solamente eso, ella le preparaba de comer al profeta. Porque te dije ahorita que Jehová dice que al que le da profeta, recompensa de profeta tendrá. Dios no se queda con nada de nadie. Lo que tú das para Dios, Dios te lo vas a devolver. Porque lo que aquella tsunamita le dio a Dios a través del profeta Eliseo y su acompañante, Jehová se lo devolvió a ella en bendiciones grandes. Mira, ella no tenía hijos y le dio un hijo. Un hijo es lo que una mujer y un hombre de Dios anhela cuando se casa, tener un hijo. Eso es lo primero. Y ella no lo tenía y Jehová le dio un hijo. Luego el niño se le muere. La Biblia nos dice que le dio un dolor de cabeza. Pero ¿qué hace Jehová? A través del profeta resucitó el niño. Hay personas que han tenido 3 y 4 hijos y se les mueren y no tienen ninguno. Se han quedado sin nada absolutamente y mueren. A veces está rodando porque no tienen un hijo quien le meta la mano, quien lo ayude. Y sin embargo, aquella mujer, Jehová le dio uno solo. El niño muere y vuelve Jehová y resucita a su hijo. Pero también podemos ver en el punto número 3 que cuando Jehová llama el hambre por 7 años, Jehová le dice al profeta, ve donde la tsunamita y dile que tiene que salir de esta ciudad. Porque Jehová no quería que la tsunamita pasara calamidad, no quería que pasara hambre ella y su familia. Mira lo que Dios hizo con aquella mujer. Que no solamente ella recibió bendición su esposo y recibieron bendición de todas las personas que estaban al lado de él. Dios te quiere usar como canal de bendición para bendecir toda tu familia, para bendecir todo aquel que está alrededor tuyo. No solamente a ti Dios te va a bendecir. Todo el que está en tu trabajo, Dios lo va a bendecir. El que está en tu sector, Dios lo va a bendecir a través de ti, porque tú eres una fuente de bendición. Acuérdate que cuando Jesús estaba en el desierto, que ya hacían 3 días que estaba en ese desierto, dice, los discípulos se acercan a Jesús y dice, la multitud tiene hambre. Y le dice eso, yo no quiero mandarlo a su casa con hambre, porque hace 3 días que están aquí y pueda que desmayen en el camino. Y le dicen los discípulos, mándalo a las aldeas de alrededor para que compren de comer. Y Jesús le dijo, no, dale vosotros de comer. Y le dicen ellos, pero ¿con qué nosotros le vamos a dar de comer a tantas personas? Solamente hay aquí 3 panes y 5 peces. Y Jesús le dijo, tráelo. Y Jesús multiplicó los panes y los peces. Pero fíjate que Jesús le dijo a los discípulos, dale vosotros de comer. Jesús quería que los discípulos se dejaran usar del Señor, que ellos fueran fuente de bendición para aquella multitud. Y eso es lo que Jesús quiere de ti, que tú seas fuente de bendición para todo aquel que está a tu alrededor. Y no solamente para aquel que está a tu alrededor, para más personas.
El Señor te necesita. Oye, Dios te necesita en este momento. No le diga al Señor que no. Si no tiene los recursos en este momento, órale al Señor para que te dé los recursos, para que el Señor abra la puerta de los cielos, para que el Señor abra la puerta y toque corazones en esta tierra. Y el Señor te provea de lo que tú necesitas, y el Señor te va a equipar de lo que tú necesitas. Pero ya no huya de la presencia de Dios. Ya no le diga al Señor no. Dile al Señor sí, heme aquí. No haga como hizo Jonás, que huyó y luego tuvo que ir a predicar a Nínive y llevar la palabra. Aunque él no quiso, tuvo que hacerlo. Y por más rebelde que tú estés, si es la voluntad del Señor que tú hagas su obra, tú la vas a hacer, sea por amor o sea por dolor. Y es mejor hacerla por amor y no por dolor, porque si la haces por dolor, algo Dios te va a quitar que a ti te va a doler demasiado. Escucha la voz de Dios. Dios nos bendiga en este hermoso día que Dios nos ha dado, pidiéndote que te suscribas a mi canal si no te has suscrito, también que le dé like al mensaje y también que comente, porque de esa manera tú nos ayudas a seguir creando contenido que son y van a ser para la bendición de todo aquel que lo esté necesitando. Dios te bendiga.